Segundo bloque de Tu Virtud en la Virtualidad, y una querida amiga profesional, Alejandra Tutino, nos va a comentar unos tips que tienen que ver para que por ahí vamos dándonos cuenta si es o no una estafa. Vamos a escucharla. Soy Alejandra Tutino, magíster en gerontología clínica. Y pensando un poco en esto de la seguridad, especialmente en relación a las personas mayores, me permito hacerles algunas sugerencias que tienen que ver con eso. En principio, no dar datos por teléfono, ni online, ni encuestas que tengan que ver con números de teléfono o DNI o información que tenga que ver con nosotros o con los familiares o las personas allegadas y de nuestro afecto. Por el otro lado, cuando participamos o intervenimos en algunos programas de televisión o de radio, cuidar de dar información que tenga que ver con nuestro lugar. Por ejemplo, a veces llamamos y decimos, en mi calle que se llama tal, que tiene en este barrio, no hay luz. Es una oscuridad increíble y yo vivo solo y tengo miedo, por eso lo cuento. Con eso estamos dando información que después puede traernos algunos inconvenientes. Otra sugerencia tiene que ver que si golpean, atender de detrás de la puerta o de detrás de las ventanas. Aún si tenemos rejas, no acercarnos a la reja, mantener la distancia para evitar que nos puedan empujar, que nos puedan agarrar de los brazos o que nos puedan hacer daño. Y por último, y una cuarta sugerencia, si estamos participando de grupos online, ya sea de reflexión, de autoayuda, de oración, que tengan que ver con agrupaciones a las que no conocemos a la integridad de sus miembros, tampoco brindemos información que tenga que ver con nosotros o con las personas cercanas o con quienes vivimos o todo aquello que nos exponga al otro que no conocemos. Y mi mensaje para ustedes, quiéranse y valórense. Despierten cada día con una pequeña meta a alcanzar. Para ustedes y para esta querida gente de Mi Virtud en la Virtualidad, mi deseo es que tu nuevo sueño brille más que tus viejos miedos. Muchas gracias por la invitación. Alejandra, muchísimas gracias por esos tips que nos acaba de dar. Muchísimas gracias por informarnos, por aconsejarnos y por mostrarnos cómo uno tiene que estar precavido en todo esto. A la familia ahí estar bien atentos. Así que bueno, gracias Ale una vez más. Y bueno, la esperamos ya la vamos a invitar para otras cosas ahí. A la niña que es muy distinguida en la parte de la danza, en la parte del arte también, así que ya la vamos a invitar. Gracias Ale. Vamos a pasar ahora a un tema un poquitito más serio que tiene que ver con el COVID que nos ha inundado a todos. Y en esta vez vamos a hablar con una persona que es enfermero, él está en la primera línea y también ha vivido el COVID en primera persona. Él es del Hospital Fátima, Walter Fuentes, y nos va a contar su experiencia, cómo trabajan ellos dentro del hospital y cómo ha vivido él el COVID en primera persona. Así que vamos a ver la notita. Buenas tardes, estamos en la guardia del Hospital de Fátima. Estamos desde el primer día de la pandemia trabajando a full. Somos un equipo de 30-35 profesionales. Les comento más o menos cómo se trabaja en la guardia. Son 4 o 5 enfermeros por turno, más 4 o 5 médicos. Estamos haciendo un servicio de triage, donde el paciente llega, se le hace control de signos vitales, revisa el médico y de acuerdo al criterio, si tiene para internación, se lo lleva a la sala de piso o a UTI, o caso contrario, se lo deriva al domicilio. Les comento mi caso particular. Yo fui COVID positivo el 16 de agosto. Realmente, en mi caso pasé los 21 días en mi casa. No la pasé tan mal, pero tengo compañeros que la pasaron mal. Realmente se vive una situación de mucho estrés, donde no sabemos cómo
cómo afrontar este virus. Hay días que amaneces bien, hay días que amaneces mal. Yo creo que el punto número uno es estar bien psicológicamente para poder afrontar esta enfermedad. Si no, bueno, te empezás con falta de aire, empezás con tos o con fiebre, y eso deriva que te tienen que llevar a un centro con mayor especialidad para seguir el tratamiento en dicho lugar. Bueno, más o menos eso les quería comentar. Es un virus desconocido, tenemos que seguir las medidas de bioseguridad y social, así que bueno, pedimos a toda la población que se sigan cuidando, y bueno, desde ya agradecer al servicio de guardias del hospital, a los chicos enfermeros, médicos, camilleros, admisionistas. Bueno, nada, gracias por todo y a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, Walter Fuentes, por contarnos cómo lo vive, cómo lo ha vivido en primera persona y cómo lo vive diariamente en su trabajo, con su labor en el Hospital Fátima. Bueno, con todo lo que se tiene, con lo que se percibe ahí, ¿no? La gente que entra, la gente que sale y, por supuesto, en buena hora, la gente que se va recuperando. Una docente de la Universidad del Nordeste estaba dando clases de análisis matemático y resulta que el asistente le comunica que los alumnos habían apagado las cámaras. Con todo este tema de apagar las cámaras hay varias posiciones, por decirlo de alguna manera, porque muchos docentes se están quejando de que los alumnos apagan la cámara y hacen cualquier cosa, no están prendidos en el aula, se van porque están en su casa, van a realizar alguna otra tarea o se ponen a charlar. Entonces se empezó a exigir más que los alumnos enciendan la cámara. En este caso, cuando la docente exige, el alumno le contesta que no estaba en su casa. Y ella, enojada un poco, se lo van a ver ahora, le pide a su asistente que lo saque, a los alumnos que no tenían prendida la cámara, que lo saque del aula. Pero más que nada, quiero que vean cómo se dio esa situación y después vamos a opinar un poquitito más, porque hay opiniones diversas, por un lado de la parte docente y por otro lado de las familias o de la gente, según cómo percibieron la nota. Vamos a verlo. Una superficie. Entonces, el producto de la base... Claudia, varios chicos desactivaron su cámara. ¿Desactivaron qué? Desactivaron la cámara. Sacalos. ¿Por? Ah, bueno, lo saco. Profe, Sí, lo que desactiva... profe, yo no puedo prender la cámara. ¿Quién es? No estoy en mi casa, Brian Perezón. ¿Cómo es tu apellido? Perezón. Brian Perezón. Sí, ¿y qué pasó? No tengo... Ah, ¿no tenés? No tengo... Bueno, Recién activó y volvió a desactivar la cámara. Ah, entonces... ¿por Sí, qué? pero no tengo apoyo, profe. ¿Qué es apoyo, mi corazón? Y que no estoy en mi casa, profe. Y entonces no estés en la clase, ¿qué va a hacer? Tendrás un ausente. ¿Estás en la calle? Bueno, profesor. Espérese. Bueno, mi vida. Bueno, hace una anotación, por favor, Danilo, con respecto a eso. Dale. ¿Los dejo o los saco? Como vos quieras. Vos lo mismo, y si no, espera, Jorge, te advierto que te vamos a desconectar, ya no vas a poder ingresar. Tenés 5 minutos, si no se conecta, sácalo, por favor. ¿Sí? Bueno. Sí. Y a Brian Perezón también, ¿sí? Bien. Entonces, suponiendo, tratar de resolver con ese mismo criterio los otros casos, Danilo, por favor, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, ¿no? Por un lado está la gente que defiende a la docente porque dice, sí,
La verdad que así como en los casos políticos que apagan la cámara y hacen cualquier cosa y a veces creyeron que estaba apagada la cámara, pero no. En este caso en los docentes también se da que los chicos apagan la cámara y al final juegan o hacen creer a los docentes que están pendientes de la clase y en realidad no pasa eso. Y por otro lado, hasta que se conoció bien esto, porque la situación, como ustedes vieron, este alumno había sido distinguido porque no tiene conectividad en su propia casa y tuvo que ir a la casa de familiares, de parientes, para de poderse conectar. El esfuerzo que hace el chico es muy grande. Entonces acá viene todo este tema, ¿no? Que hay una línea acá muy delgada con esto de la virtualidad, de la conectividad, de por un lado exigir que se dé la clase y que se bajen los contenidos, y por el otro lado de a veces no saber y a veces sí, por ejemplo, de cuando un alumno está conectado o cuando no está conectado. Es todo un problema que venimos atravesando en esta sociedad, en esta nueva sociedad y en esta nueva normalidad, que no es tan así, ¿no? Bueno, los voy a dejar que saquen sus propias conclusiones. Por supuesto que al principio chocó mucho a la gente el hecho de que la docente haya sacado al alumno del aula, pero por otro lado también está el hecho de entender en su totalidad. El chico no tenía una buena conectividad, no tenía conectividad, tiene que buscar y por eso la universidad lo había destacado, pero por otro lado también la queja de los docentes en que no se está dando como se daba. No es lo mismo entrar a un aula virtual, que muchas veces los alumnos hacen lo que quieren, y por otro lado no es lo mismo para nada cuando nosotros los teníamos en la presencialidad, cuando uno podía llamarle la atención al alumno, cuando la preceptora tomaba asistencia y veíamos cuántos estaban y cuántos no. Hoy no se dan esos casos y está fallando un poco lo que es el tema de la virtualidad. Pero bueno, lo dejamos ahí a su libre criterio para que puedan opinar. Esto va a quedar también en la página de Tu Virtud en la Virtualidad y vamos a esperar sus opiniones. Continuamos.